Con nosotros Juan Antonio Blanco, un ex funcionario del gobierno cubano del más alto nivel, de una familia comunista. Su madre fue miembro del Comité Central, una de las pocas mujeres miembros del Comité Central, una vieja familia del PSP. Se crió en esa atmósfera. En la época de Batista, 11 veces entró la policía de Batista a registrar su casa porque eran oposicionistas, eran de la línea, digamos, insurreccional del Partido Comunista Cubano, del PSP. Y luego Juan Antonio, cuando estudió, llegó a ser historiador, doctor en historia, estudió filosofía, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hacía uno de los trabajos más delicados que se puede hacer en un país como Cuba, que era el gran analista del Comité Central para los asuntos que tenían que ver con los Estados Unidos y Canadá, porque dominaba muy bien el inglés, dado que de niño había estudiado en una escuela en Cuba, en La Habana, que enseñaba inglés muy bien y dominaba el idioma sin ningún problema. De manera que estamos en presencia de alguien que formó parte de la inteligencia del gobierno, de la inteligencia en el terreno diplomático, que escribió en revistas importantes como Pensamiento Crítico, y cuyos informes llegaban a las manos de Fidel Castro y de Raúl Castro y en fin, de las personas de Ricardo Alarcón, con quien tuvo una relación estrecha como presidente del Congreso o del Parlamento que era. Por eso es tan importante esta entrevista, y porque Juan Antonio ha escrito una carta que yo creo que está teniendo ya, no es que va a tener, que está teniendo ya un efecto muy importante dentro de la estructura de poder en el régimen. A mí me gustaría, señor director, empezar a ver fragmentos de esa carta, porque es una carta dirigida a los comunistas cubanos, a ese grupo al que él perteneció. Aquí tenemos una parte. Dice Juan Antonio: ser judío no es solo la pertenencia a una religión o grupo étnico, es una condición. Los disidentes cubanos son los judíos del drama que vive la isla. Bueno, y sigue el componente de sigue la carta. Lo más importante, Juan Antonio, es que le das a la oposición, a los demócratas de la oposición, el papel que nunca le han querido dar los comunistas cubanos. Es decir, les restituyes la dignidad a esa oposición y les reclamas a tus ex compañeros que tengan una actitud diferente. ¿Qué efecto crees tú que va a tener esa carta en la nomenclatura cubana? Bueno, hay dos niveles de impacto que pudieran estimarse. En primer lugar, tú me conoces, yo soy muy modesto en cuanto a mis aspiraciones de tener grandes impactos, pero al mismo tiempo yo vengo diciendo desde unos meses para acá, que se ha dado una situación en Cuba, se viene dando ya desde hace quizás más de un año, en la que la frustración que hay es tan grande, sobre todo de aquellos que pusieron algún nivel de esperanza en que Raúl Castro sería capaz de producir una apertura dentro del gobierno. Porque tu ruptura fue en el quinto Congreso. Después del quinto Congreso ya tú perdiste cualquier ilusión. Realmente no recuerdo ni qué Congreso fue, pero sí fue después del quinto pleno del Comité Central. Del quinto pleno del Comité Central. Que eso fue en el año 96. No quiero desviarme hacia esa historia, la puedo contar, pero bueno, eso básicamente, yo venía trabajando en reformas dentro de Cuba, ya yo no estaba en el gobierno, yo me había salido voluntariamente del gobierno, tratando de ver si, haciendo uso de mis relaciones personales, podía persuadir a algunos dirigentes de que introdujeran cambios. Hice una serie de propuestas, entre ellas, por cierto, la transparencia del sistema de prisiones y la de que quitaran los permisos de entrada y de salida, la de que cambiaran la ley de asociación y permitieran de que la gente se pudiera reunir. ¿Y había eco para esa reforma, Juan Antonio? En aquel momento había eco, y precisamente porque lo había, y porque incluso algunos dirigentes de las organizaciones de masa oficiales del gobierno comenzaban a moverse interesados en esa dirección, es que yo creo que Fidel Castro personalmente concibió la emboscada a las avionetas de Hermanos al Rescate,
que a mi juicio fue sobre todo y ante todo, más que una emboscada militar, una emboscada política. Una emboscada política porque él estaba viendo que se le reunían tres procesos al mismo tiempo. Un puente de distensión que estaba ofreciendo Clinton en su segundo mandato, a mí me consta que eso era así, concilio cubano, que en ese momento la oposición estaba llegando a una plataforma común de entendimiento, y el proceso creciente de empuje de las ideas reformistas dentro de las instituciones del Estado y dentro de las instituciones. O sea, ¿tú crees que había un ambiente reformista en ese momento? Exacto. ¿Y tú crees que lo hay hoy en día? Yo creo que lo hay en la medida, pero en una forma totalmente diferente. Si en aquel momento las cosas se estaban aparentemente moviendo en la dirección correcta, se estaban liberalizando sectores económicos, se estaba permitiendo la microempresa, se estaba permitiendo ciertos debates en el sector de las organizaciones políticas, etcétera. Todo eso cambió con el derribo de las avionetas, utilizando a la Halliburton para envolverse en la bandera del patriotismo y decir, bueno, estamos en una plaza sitiada, nada de esto es posible, y aquello, el quinto pleno fue en realidad un punto de contrarreforma para echar atrás todo aquello. El problema que ellos tienen es que ellos pasaron por un segundo momento en que deliberadamente, para favorecer el mandato de Raúl Castro, crearon la expectativa de que esta vez sí, de que esta vez iban a venir las reformas. ¿Tú crees que Raúl Castro quería hacer reformas? Mira, Carlos Alberto, eso, sabes que eso es un debate interminable. Si es la historia del policía bueno y del policía malo, si es que este hombre tiene traumas de su infancia en relación al hermano. Francamente, yo en esa discusión ni entro. Me parece que a los efectos finales es irrelevante porque pero el resultado sí quiso es el mismo. transmitir la imagen de que iba a hacer reformas. No, ciertamente quiso transmitirla, y la revista Time fue muy generoso con él porque le concedió el ser una de las 100 personas más importantes del año cuando todavía no había hecho nada, cosa que a mí me llamó la atención que esa fuera la crítica que esgrimiera Fidel Castro contra Obama, ¿no? Pero si todavía no ha hecho nada el hombre, ¿cómo le van a dar el premio Nobel? ¿No? Al otro lo reconocieron. ¿Tú crees que Fidel es el que frena las reformas? Por ejemplo, un tipo como Ricardo Alarcón, que tú conociste bien. Ricardo Alarcón, ¿quiere las reformas? ¿No las quiere? ¿Cuál es la verdad detrás de ese personaje? Ricardo Alarcón necesita lo que necesita cualquier líder en un sistema comunista, que es sobrevivir. O sea, si uno puede tener dos agendas. Si la agenda personal de uno pesa demasiado sobre las motivaciones nacionales que uno quiere reformar, etcétera, pues llega un momento que entra en un juego, en una lógica perversa en la que tengo que hacer este discurso duro, tengo que aliarme con no sé quién para poder sobrevivir, y eso te va desviando hasta un punto en que tú pierdes la brújula, tú no sabes ya ni quién eres ni para dónde vas. Los militares, por ejemplo, que no creo que tuvieras demasiado contacto directo con los militares porque tú eras un analista más bien para el sector político, pero tú puedes prever cuál sería el efecto, porque tú dices una cosa muy importante en la carta. Tú le dices a los militares: ustedes hoy están acosando a esas pobres mujeres, mañana les van a decir que las acribillen a balazo y van a tener que decidir si las matan o si ustedes se rebelan. ¿Tú crees que ese lenguaje dicho por ti tenga un efecto sobre los militares, los ponga a pensar? Yo creo que sea dicho por mí o sea simplemente que la idea les llegue de una manera o de la otra, ellos tienen que estar pensando en eso. Tienen que estar pensando en eso, porque lo que sí el Ministerio del Interior tiene es un parte diario que se llama el parte nacional operativo, que es cotidiano, es como el estimado de inteligencia que le ponen al presidente de los Estados Unidos delante. Ese va a los miembros del Buró Político, a los primeros secretarios del partido de provincia y a algún grupo selecto de personas. Y ahí está lo que realmente ellos piensan que está sucediendo, el estado de opinión en la calle, etcétera. Y lo que yo estoy convencido es que ellos están indiscutiblemente conscientes de que hay un estado de crispación que va mucho más allá de lo que normalmente ellos han podido manejar en el pasado. Y entonces, dentro de la lógica que están metidos actualmente, a menos que cambiaran de lógica y fueran una lógica aperturista, esta lógica los conduce a un conflicto y al uso de las armas, inevitablemente. Ya volvemos con Juan Antonio.